Buen día, nuevamente les habla Germán Osorio, presidente del capítulo EDS de la Universidad del Quindío, y aquí estamos con la tercera edición del curso básico de MATLAB. En esta tercera parte hablaremos de un tema muy importante, el cual son los vectores. Entonces, comencemos. Vectores. Cuando se habla en programación, nos referimos a un conjunto de elementos que están almacenados en serie, es decir, que en la memoria del dispositivo están uno tras otro. Es diferente a lo que se trata en física como vector, para que no vayamos a confundir estas dos definiciones, estos dos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos la muestra de lo que es un vector en MATLAB o en programación. Aquí tenemos que el vector de nombre x1 es un arreglo, que es una traducción de la palabra array en inglés, que también se utiliza para vectores. Entonces, vemos que es un arreglo, en este caso de 5 números. Dentro de x1 están guardados los números 1, 2, 3, 4 y 5. No es que sea el número 12.345. Esta notación de que esté entre corchetes significa que en cada separación, en este caso está dado por un espacio, hay un elemento diferente. Por ejemplo, el primer elemento de este arreglo es el número 1 y el quinto el número 5. Pero, aunque estén en serie en memoria, es decir, guardados uno tras de otro, pueden ser números en desorden. Es decir, podría ser número 1, 125, 3, no tienen que tener un orden lógico, ni siquiera tienen que ser del mismo signo. Ahora bien, en MATLAB hay diferentes tipos de vectores. Los más normales son vector tipo columna y vector tipo fila. Esto simplemente está dado por la forma en la que quedan almacenados, en la forma que se va a mostrar en MATLAB. Si es columna, se van a ver de forma vertical, y si es fila, pues se van a ver de forma horizontal. Como dijimos, los números pueden ser enteros, decimales o fraccionarios. Es más, hasta pueden estar todos juntos en un mismo vector. Un vector puede tener, por ejemplo, empezar con el número 5, que es un entero, ese es su primer elemento, el siguiente ser 0.3 y el siguiente ser un cuarto. Esto ya lo veremos un poco más a fondo en MATLAB. Ahora bien, cuando los vectores tienen un paso fijo, es decir, que la separación entre ellos es igual entre los elementos del vector, digamos, si decimos que es un vector de elementos 5, 10, 15, 20, sabremos que el paso entre ellos es de 5. Cuando esto sucede, en MATLAB se pueden utilizar ciertos comandos para que sea más rápido o más fácil crearlo. Pero bueno, uno de ellos es linspace, que genera un vector espacial finalmente. Ahora bien, veámoslo en MATLAB. Listo, ya estamos en MATLAB. Antes de crear un script, vamos a ver lo que dijimos aquí en el command window. El nombre que va a llevar el vector puede ser cualquiera. En este caso vamos a nombrarlo y, digamos a nuestro primer vector. Le ponemos igual. Normalmente hemos dicho que una variable es igual a lo que está a la derecha del signo igual y hemos puesto un número, por ejemplo 5 o una combinación de números. Pero ahora para crear un vector pondremos los números del vector entre corchetes, como se puede ver aquí en pantalla. Entonces crearemos nuestro primer vector en la ventana de comandos. El vector lo pondremos en desorden, digamos el número 8, espacio, número 5, espacio, número -3, espacio, número 123.5. Listo, este será nuestro primer vector. Como no le vamos a poner punto y coma, podremos observar que hay guardado en y. Listo, efectivamente, y dice que tiene los elementos 8, 5, -3 y 123.5. Ahora bien, vemos que se puede ver de forma horizontal. Esto es porque esa es la forma de definir un vector fila. Hay otra forma de definir este mismo tipo de vector. Recordando del capítulo anterior, si utilizamos la flecha hacia arriba, podemos ver los últimos comandos escritos. Aquí aprovecharemos esto para crear nuevamente el vector y, pero separaremos los elementos con comas. Esto puede tener cierta ventaja. ¿Por qué? Porque si nos saltamos un espacio, entonces estaríamos dañando el vector, estaríamos cambiando su tamaño o cambiando la información. Tal vez no queremos hacer eso. Listo, separamos por coma los elementos, que son 4, y tenemos lo mismo de antes. Entonces, eso ya es estilo o ya es gusto de cada quien, ponerle coma o dejarlo simplemente con espacio. Recuerden, con CLC borramos lo que hay en el command window y como quedó guardado en el workspace, lo borraremos con clear all. CLC para borrar nuevamente. Ahora bien, crearemos un vector y, pero este no va a ser un vector fila, sino un vector columna. Ya veremos la diferencia. Pondremos nuevos elementos, en este caso utilizamos un fraccionario, un cuarto, y la diferencia es que no lo vamos a separar con comas ni con espacio,
sino con punto y coma. Entonces pondremos un cuarto, punto y coma, 5, punto y coma, menos 10, punto y coma, 0.05. Ahí está. Listo, tenemos otro vector, pero ¿qué cambia el hecho de que le hayamos puesto punto y coma? Pues lo que podemos observar. Ahora tenemos un vector columna, un vector que podemos observar de manera vertical. Sigue teniendo 4 elementos y pueden ser de diferente tipo, como ya lo hemos visto. Pero bueno, esto es dependiendo de la aplicación en lo que vamos a utilizar, y más adelante, cuando veamos las operaciones con los vectores, nos daremos cuenta de en qué casos nos conviene de tipo columna o de tipo fila. Ahora bien, hablábamos de vectores con paso fijo. Dábamos el ejemplo de un vector, digamos que fuera Y, cuyos elementos fueran 5, 10, 15, 20, 25. Podemos notar que entre 5 y 10 hay un espacio de 5 números, entre 10 y 15 es el mismo espacio de 5 números, y entre 15 y 20 y 20 y 25 es lo mismo, es decir, tenemos un paso fijo. Esto pues nos puede ayudar a simplificar algunas cosas cuando conozcamos ese dato. Antes de implementar este vector, que puede ser un poco más complejo, vamos a empezar desde el más básico. Digamos que tenemos un vector Y, queremos tener un vector Y que sea igual a esto, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, queremos tener este vector, pero no queremos escribir todos esos números, todas esas comas, porque pues ya sabemos que el paso, o sea, es decir, va a aumentar de uno en uno. Así que ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, ponemos el nombre Y, que va a ser el nombre del vector. Bueno, cambiémoselo, pongámosle X. Listo, entonces X va a ser igual a, nuevamente corchetes, para indicar que es un vector, ponemos desde donde comienza, que va a ser el número 1, ponemos 2 puntos, y a continuación, listo, entonces creamos el vector con números del 1 hasta el 100, Enter, tenemos todos los espaciados de 1 en 1 hasta el 10, por los números dijimos, con un aumento para calcular. Cuando se ponen solo los dos puntos, el tamaño del paso aquí va a ser el número final. MATLAB pone que el salto sea de 1 en 1. Entonces, recordemos, ponemos nombre del vector, corchetes, ponemos valor inicial, 2 puntos, valor final. Ya sabemos que esto es para un aumento de 1 en 1. Ahora, en el caso en que queramos que el aumento sea diferente, como por ejemplo aquí que es de 5 en 5, cambiará solo un poco. Listo, entonces ahora pongamos un vector V y recuerden, dejaré aquí comentado, queremos que sea un vector V igual a que tenga los elementos 5, 10, 15, 20, 25. Pero nos vamos a ahorrar la escritura de todo eso de la siguiente manera. Desde donde empieza, no comienza en 1 como el anterior, sino que comienza en 5. 2 puntos, y aquí vamos a tener un pequeño cambio, añadimos otros 2 puntos. Al final, después de los 2 veces 2 puntos, ponemos el número donde termina, 25 en este caso o cualquier otro, y en medio de ese par de 2 puntos pondremos el salto o paso, o step en inglés, que en este caso es de 5. Ahora bien, al presionar enter obtendremos justo lo que queríamos, el vector con los elementos 5, 10, 15, 20 y 25, pero sin necesidad de nombrarlos a cada uno. Y bueno, para este ejemplo con 4 o 5 valores es muy sencillo, pero si queremos, digamos, crear un vector t, que puede ser un vector de tiempos, digamos, listo, vamos a hacer una aplicación física y necesitamos un vector de tiempos con un tiempo de 100 segundos, pues no nos vamos a poner a nombrar los números desde el 0 hasta el 100, entonces simple ponemos 0, 100. Al poner punto y coma, recuerden que no aparecerá nada, no nos mostrará qué tiene t adentro, aunque aquí abajo en el workspace podemos ver que es de tamaño 1 por 101, incluyendo el 0, claro. Y si queremos ver su valor, simplemente escribimos t y presionamos enter. Bueno, va a tardar un poco más porque está creando 100 elementos, pero fue instantáneo, mucho menos de lo que hemos tardado nosotros escribiéndolos a mano. Como vemos, que aquí están las columnas del 1 al 10, del 11 al 20 y así. En este caso fueron 101 columnas. Borremos esto, estorba bastante. Ahora bien, listo, ya vimos que el paso puede ser de 5 en 5, de 1 en 1 o el número entero que nosotros queramos, pero qué tal que no queramos que sea entero. Listo, entonces creamos un vector y ese vector tiene que tener estas características, tiene que tener los números, a ver, digamos 3, 3.5, 4, 4.5, 5. Listo, dejémoslo ahí. Vemos que a pesar de que algunos números son enteros y otros
tienen decimales, el salto es el mismo. Estamos cambiando de 0.5 en 0.5. Es decir, el step es de 0.5, que es lo mismo que decir un medio, si queremos hablar en fraccionario. Ahora bien, se hace de la misma forma. Ponemos corchetes para indicar que es un vector, el número inicial que es 3, 2 puntos, el salto, que en este caso es 0.5, 2 puntos y el valor final, 5. Así de sencillo, presionamos Enter y tenemos los valores que esperábamos, ahorrándonos todo el camino. Y bueno, ¿qué tal si no queremos que el salto sea incremental, sino que sea un decremento, que sea, digamos, una reducción? Sencillo, hagámoslo igual. Pero entonces ahorita lo que queremos es un vector, le pusimos f así porque puede tener cualquier nombre, es más, el nombre puede ser más largo, pongámosle vector disminución, pues que va a decrementar, bueno, y entonces vamos a tener que construir un vector que tenga los valores, a ver, 40, 30, 20, 10, 0 y menos 10. Vemos que empezó desde el 40 disminuyendo del 10 en 10 hasta menos 10. Vamos a hacerlo de la misma forma. Entonces el primer elemento queremos que sea 40, 2 puntos, el salto. ¿Cuál es el salto? O sea, estamos en 40 y pasamos a 30. ¿Qué hacemos? ¿10? No, porque eso lo llevaría a 50. Ponemos menos 10, 2 puntos y hasta donde queremos llegar. Menos 10 nuevamente y presionamos Enter. Y aquí están los elementos que queríamos. Bueno, el único problema con esto es en el caso en el que el step o el salto vaya a estar cambiando de forma no fija, pero ya más adelante veremos cómo lo podemos ajustar, o en el peor de los casos habrá que escribirlo manualmente. Listo. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, quiero dejar un pequeño ejercicio que resolveremos en el próximo capítulo, donde hablaremos acerca de operaciones con vectores, ya que podemos tener dos o más vectores y relacionarlos de diferentes formas, teniendo en cuenta también qué tipo de vector son. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Vamos a crear un vector X y tiene que tener estos elementos: 25, 24.5, 24 y 23.5. Y otro vector X1 que tenga los números empezando desde el 0 menos 0.25 menos 0.5 hasta menos 0.75. Listo, así de sencillo. Este es el ejercicio y en la próxima emisión lo resolveremos. Listo. Cuando tenemos vectores que son de paso fijo, como dijimos anteriormente, podemos hacerlo con esa notación. Lo llamaremos método de los dos puntos, o tenemos otra opción. Hay un comando llamado linspace. Linspace es un comando de MATLAB que lo que hace es que genera un vector espaciado linealmente. Lo mismo que vimos ahorita, un vector cuya separación es igual entre los elementos. Y aquí tenemos un pequeño hack, una pequeña ayuda literalmente. En MATLAB, cuando no sabemos para qué sirve un comando, pero queremos saber, conocemos su nombre, podemos utilizar el comando help continuado del nombre del comando que queremos saber cómo funciona. Entonces help linspace, lo ponemos en el command window y presionamos enter. Esperamos un momento y aquí en pantalla nos va a aparecer información acerca del comando que queremos conocer. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Dice linspace, bueno, la verdad es que está en inglés. Dice vector espaciado linealmente, genera un vector fila de 100, sigue teniendo 4 elementos y pueden ser de diferente tipo, como ya lo hemos visto. Puntos linealmente espaciados, dice que está entre x1 y x2. Esta es la forma en la que se escribe linspace, o sea, ponemos el nombre del vector linspace y estos van a ser sus extremos. Digamos que vamos desde 1 hasta 100, por decir algo. Entonces va a crear un vector entre 1 y 100 y va a tener 100 puntos. Es decir, que el espaciado entre estos puntos va a ser siempre igual. Esto, borramos esto acá. Quiere decir que si tenemos linspace, sigue teniendo 4 elementos y pueden ser de diferente tipo, como ya lo hemos visto. Que el espaciado entre puntos va a ser igual a la distancia entre el valor final y el valor inicial
dividido entre el número de puntos menos 1. Listo, es para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, hagamos un ensayo. Digamos que queremos crear un vector, pongamos el nombre x igual al linspace y entre dos valores. Sencillo, pongámosle 1 y 100 como habíamos dicho anteriormente. Y listo. Vemos nuevamente que tenemos vectores de 1 en 1 que empiezan en el 1 y van hasta el 100. Listo, entonces creamos el vector con números del 1 hasta el 100 y están espaciados de 1 en 1. ¿Por qué? Porque como dijimos, para calcular digamos el tamaño del paso va a ser el número final menos el inicial sobre el número de elementos, que es 100 también, menos 1. El número de elementos menos 1. Como vemos es el mismo número en el numerador y el denominador, por ende tenemos que 1 es el paso de esto. Antes de continuar, también les puedo recomendar un comando llamado doc. Entonces ponemos doc y ponemos el nombre del comando que necesitamos saber más y funciona similar a help, solo que abre una ventana y muestra también ejemplos e información más detallada. Por cuestión de tiempo no lo haremos en este momento, pero en caso de usarlo quitamos obviamente el módulo o el porcentaje que es para comentarios. Listo, ya vimos yo creo que todas las formas excepto una. Ya sabemos que el linspace lo podemos utilizar, digamos, pongámosle un vector y linspace un poco más pequeño, que vaya desde 0 hasta 10, pero también nosotros podemos controlar la cantidad de elementos que tiene el vector. Por defecto, cuando está así de esta forma, el número de elementos, que se denomina n, es igual a 100. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos que solo sean 10? Digamos, yo quiero los números del 0 hasta el 10. Entonces, muy sencillo. Simplemente agregamos otra coma y ponemos el número de elementos, 10. Y listo, nos aparecen los números desde el 0 hasta el 10. Pero no aparecen exactamente los números, ¿ven? ¿Por qué? Porque recuerden que el espaciado el tamaño del paso es el número mayor menos el menor, que es 0, sobre el número de pasos menos 1, que sería 10 menos 1, 9. Entonces tendríamos 10 sobre 9. Para que esto nos hubiera quedado exactamente igual, tendríamos que haber puesto y, me refiero a que fueran los números 0, 1, 2, 3, tendrían que iniciar desde 1. Listo. Pero listo, eso es porque podemos poner, digamos, cualquier número, 2.5 por ejemplo, que vaya hasta 10.2, que la cantidad de elementos sean 12, así. Entonces pues tarda un poco más en calcularlo el paso, pero aquí está. Entonces si vamos de 2.5 en 2.5 hasta 10.2, aquí está. Este será el paso que nos debe dar. Es más, aquí aplicaremos uno de los conceptos que ya conocemos y diremos que el tamaño step va a ser igual a el número mayor, que en este caso es 10.2, menos el menor, que es 2.5, sobre la cantidad de elementos, que es 12, menos 1. Bueno, tamaño step es 0.7 y efectivamente aumentamos de 0.7 en 0.7. Listo, eso es básicamente lo que hace el comando linspace internamente. Tenemos un pequeño error. Listo, ahora crearemos un script. Recordemos, vamos a el más, la pestaña new, le damos script y aquí ponemos nuestro código. Listo, ponemos un ejemplo como los que ya hemos utilizado, pero algo muy importante es que en la parte de arriba, la parte inicial del código, pongamos clear all. Este comando, recordemos que sirve para borrar lo que hay en el workspace. Close all, que sirve para cerrar todas las pestañas que no estén involucradas en el proyecto, y CLC. Estos los ponemos para evitar errores e interferencias, porque digamos, yo creo que una variable A y si en el workspace hay otra variable A, puede haber una interferencia, puedo confundirme, podemos confundir los resultados. Entonces, ya teniendo esto claro, crearemos nuestro vector J. Esto digamos va a servir mucho para el ejercicio que dejamos. Es un vector fila normal. Ahora Y1 va a ser un vector fila, pero en este caso lo haremos desde 0 y lo haremos solo con espacio. 2, 7 y menos 1, por ejemplo. Y2 será ahora un vector de tipo columna. Y3 lo creamos utilizando el método de los dos puntos. Entonces digamos que sea desde menos 10
hasta 20 con paso de 5. Y4 lo crearemos de forma que sea con un espaciado, pero a la inversa, digamos desde 15 hasta, digamos, 10 con espacio de menos 0.5. Y finalmente Y5, que será con linspace, irá desde 1 hasta 50, pero solo queremos que hayan 10 elementos. Y ahora compilaremos este programa. Debemos recordar que antes de compilar debemos guardarlo. Aquí le pondremos vectores 1 y lo guardamos como un archivo .m en nuestra carpeta de preferencia. Automáticamente él compilará y vemos que en el workspace se han generado todos los vectores, pero no los vemos en el command window. Eso es porque pusimos el punto y coma. Si queremos mirar cualquiera de ellos independientemente, digamos el Y4, simplemente escribimos su nombre en el command window y presionamos enter. Aquí nos aparecen los elementos que efectivamente, según dice su nombre, son del 15 hasta el 10, disminuyendo de 0.5. Sí, 15, 14.5 y así hasta 10. Bien, borremos acá. Ahora tendremos un pequeño dato nuevo e importante. Ya sabemos que podemos acceder a todo un vector poniendo su nombre, pero ¿qué tal si yo quiero extraer de ese vector el número 3, el número 4, es decir, solo un elemento de alguna posición? Pues es posible, y esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Ponemos el nombre del vector, en este caso Y, y entre paréntesis digamos el número de elemento que queremos extraer. Digamos, quiero extraer el tercer elemento de Y. Al presionar enter, el tercer elemento del vector Y es el número 3. Listo. Ahora simplemente Y3 sabemos que es el número 3. Pero bueno, esto no quiere decir que saque el número 3, sino que, por ejemplo, digamos, miremos en Y1. Quiero sacar de Y1 el elemento número 4. Del vector Y1 queremos sacar el elemento número 4, que corresponde a 1, 2, 3, 4. El 4 sería el número 7. Efectivamente tenemos el número 7. Digamos que yo quiero guardarlo en una variable A. Quiero decir que A es igual a Y1 sub 4. Listo, entonces ya sabemos que A tiene un valor de 7. Y esto lo podemos utilizar en operaciones. Digamos que B va a ser 2 por Y1 sub 2. Entonces sería 2 multiplicado por Y1 sub 2. Sabemos que Y1 sub 2 es el número 3. Entonces sería 2 por 3, 6. Presionamos enter. Perdón, me equivoqué de vector. Es el vector Y1. El segundo es 2. Que es Y2 es 3. Ok, entonces simplemente esto. Ya sabemos que podemos utilizar estas expresiones para guardarlos en otros valores. Listo. Entonces espero que hayan aprendido algo, que les interese, que nos sigan. Just